Bienvenidos una vez más a mi canal, amigos de lo oculto. Espero os guste el vídeo que tengo para el día de hoy. Comencemos. En las últimas semanas ha circulado en redes sociales un vídeo en Guadalajara de Buga, Colombia, que muestra una misteriosa esfera metálica. Se ve surcando el cielo, y se aprecia que su vuelo no es continuo. Se para, cambia de dirección, y más tarde parece posarse entre unos matorrales en un monte. Al parecer el videoaficionado recoge dicha esfera. El objeto, de aproximadamente 50 centímetros de diámetro y con grabados no identificables, ha generado un intenso debate sobre su origen. ¿Es una pieza olvidada de tecnología humana, o se trata, como algunos creen, de un artefacto extraterrestre? Os hablo de la esfera de Buga. La esfera fue hallada cerca de la ciudad de Buga, y desde el primer momento quienes la vieron quedaron desconcertados. Era metálica, lisa, sin soldaduras visibles ni marcas de fabricación. Su forma es una esfera casi perfecta, lo que sugiere un proceso de manufactura de alta precisión. Al tocarla, algunos notaron que vibraba levemente, como si tuviera un mecanismo interno. Otros dijeron haber escuchado zumbidos tenues que provenían de su interior. Con el paso del tiempo, aparecieron incluso reportes de que la esfera se movía sola cuando se dejaba en superficies planas. Estos testimonios, sumados a la falta de información oficial sobre su origen, fueron el combustible perfecto para una de las hipótesis más fascinantes, que la esfera no es de este mundo. Argumentos a favor del origen extraterrestre. Los defensores de la hipótesis extraterrestre señalan la extrema perfección de la esfera como algo que supera la capacidad de manufactura terrestre común. Algunos aseguran que análisis no oficiales revelaron la presencia de aleaciones metálicas raras, difíciles de combinar con la tecnología conocida, o al menos no utilizadas en aplicaciones convencionales. La ausencia de marcas visibles y su resistencia sugieren un nivel de ingeniería avanzado, posiblemente proveniente de una civilización ajena a la nuestra. Los relatos de vibraciones, movimientos espontáneos y zumbidos son clave en la narrativa extraterrestre. Según algunos testigos, estos fenómenos ocurren sin ninguna fuente de energía evidente ni intervención externa. Para los creyentes, esto podría indicar que la esfera no está inerte, sino que podría contener algún tipo de tecnología activa, como sensores, mecanismos de autoequilibrio o incluso capacidad de transmisión. Además, las imágenes de la esfera volando dicen mucho sobre que se encuentra ahora dormida, en modo suspensión. La escritura en la esfera de Buga es un enigma absoluto. Sus símbolos no pertenecen a ningún alfabeto antiguo ni moderno, y desafían toda clasificación lingüística. Algunos creen que es un mensaje dejado por civilizaciones perdidas, otros susurran teorías de origen extraterrestre. O tal vez un fake. El Valle del Cauca, y Buga en particular, han sido durante años escenario de avistamientos de luces extrañas, testimonios de fenómenos aéreos no identificados y encuentros inexplicables. Para algunos investigadores del fenómeno ovni, esto sugiere que la zona podría tener algún tipo de interés estratégico o científico para entidades no humanas. En ese contexto, la esfera podría ser una sonda exploratoria, olvidada o abandonada tras una misión secreta. Existen reportes de objetos similares, esferas metálicas con características extrañas, encontrados en lugares tan diversos como Australia, México, África o Centroamérica. Muchos de ellos tampoco han sido identificados del todo. Esto hace pensar a algunos que existe una tecnología no humana dispersa por el planeta, y que la esfera de Buga sería solo una entre muchas. Argumentos a favor del origen humano. La explicación más aceptada por la comunidad científica es más sencilla: la esfera es chatarra espacial.
Se sabe que muchos satélites y cohetes utilizan tanques de combustible esféricos de titanio u otros metales resistentes al calor, capaces de sobrevivir a la reentrada atmosférica. Estos objetos, al caer, pueden conservar su forma y confundirse con artefactos desconocidos. Hay numerosos casos documentados en todo el mundo donde esferas metálicas, muy similares a la de Buga, han sido identificadas como restos de satélites rusos, estadounidenses o chinos. Otra posibilidad es que se trate de un componente industrial. En sectores como la industria petroquímica, nuclear o militar, se utilizan válvulas esféricas de alta presión, muchas veces fabricadas con precisión y metales resistentes. Si se pierde el contexto, por ejemplo, si se transporta o desecha lejos de su origen, un objeto así puede parecer misterioso. Muchos de los fenómenos atribuidos a la esfera tienen posibles explicaciones físicas. Si el centro de gravedad está desplazado, algo común en esferas industriales huecas, la esfera puede rodar o vibrar con facilidad ante mínimos estímulos. El zumbido podría ser un efecto de resonancia térmica al cambiar la temperatura ambiental. Así, lo que parece inexplicable podría ser simplemente un fenómeno mecánico malinterpretado. Uno de los argumentos más sólidos contra la hipótesis extraterrestre es la falta de documentación científica seria. Si realmente se tratara de un artefacto no humano, agencias como la NASA, Roscosmos o incluso las fuerzas militares habrían intervenido para investigarlo, confiscarlo o al menos analizarlo en profundidad. El hecho de que esto no haya ocurrido, sugiere que nadie lo considera un hallazgo fuera de lo común, al menos en los círculos oficiales. Actualmente, la esfera de Buga se encuentra en México, bajo la custodia del periodista e investigador Jaime Maussan, conocido por su trabajo en el ámbito de los fenómenos aéreos no identificados. Tras su hallazgo en Buga, Colombia, la esfera fue trasladada para su estudio. Maussan afirmó que estas esferas no son de origen terrestre, ya que no corresponden a drones ni a ningún tipo de avión conocido. Según sus declaraciones, estos objetos se mueven de manera libre y han sido observados descendiendo cerca de la superficie terrestre. Él propone que podrían ser dispositivos de estudio enviados por inteligencias no humanas para recopilar información sobre la Tierra y sus habitantes. En cuanto a la esfera en su posesión, Maussan indicó que ha sido sometida a diversos análisis científicos, incluyendo radiografías, con el objetivo de determinar su composición y origen. Sin embargo, hasta la fecha, no se han divulgado públicamente los resultados detallados de estos estudios, y no hay evidencia concluyente que respalde la hipótesis de un origen extraterrestre. En resumen, aunque Jaime Maussan ha presentado la esfera metálica como un posible artefacto de origen no terrestre, y ha realizado algunos estudios preliminares, hasta el momento no existen pruebas científicas concluyentes que respalden esta afirmación. La comunidad científica y las autoridades competentes no han validado ni reconocido oficialmente estos hallazgos. Os dejo en la descripción un enlace de los supuestos análisis realizados a la esfera. La esfera de Buga se encuentra en un extraño equilibrio entre lo posible y lo imposible. Puede ser una simple pieza de tecnología olvidada, o algo más. Su misterio persiste, no tanto por lo que se sabe de ella, sino por todo lo que no se ha podido demostrar. Aunque el vídeo de la esfera, moviéndose sigilosamente en el cielo, posándose suavemente, y el videoaficionado bajando hasta encontrarla, dejan muchas dudas. Ya sea que se trate de un fragmento de nuestro propio avance tecnológico o de una visita silenciosa desde las estrellas, la esfera nos recuerda que todavía quedan secretos por descubrir, tanto en la Tierra como allá afuera, en el universo. Y en ese espacio incierto, entre el cielo y la Tierra, es donde el misterio sigue girando. ¿Y tú? ¿Qué opinas? El vídeo de hoy me deja pensativo.
Si no es un fake, ¿por qué no parece llevar una dirección fija, y más aún, se posa suavemente en el suelo, y es cogida por un testigo? El tiempo nos dirá la verdad, cuando se realicen pruebas exhaustivas para determinar su procedencia. En la descripción del vídeo os dejo varios enlaces de casos de esferas que han aparecido en diferentes partes del planeta. Déjanos tu opinión en los comentarios, y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido de misterio. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, amigos de lo oculto.